Buenas tardes compañeros y profesor. Nuestro tema es digestión y absorción de glúcidos, lípidos y proteínas, al igual que absorción de electrolitos y agua. Empecemos. Para comenzar, les voy a hablar acerca de la absorción. Este es un proceso que realiza el sistema digestivo para digerir y finalmente absorber los nutrientes que nosotros adquirimos mediante la comida. Se produce principalmente en las paredes del intestino delgado. Este es el órgano que se encarga de la absorción. Aquí se absorben agua, azúcares, minerales, vitaminas y los productos de nuestros alimentos, las macromoléculas que son proteínas, carbohidratos, grasas, etc. La absorción es un proceso con distintos pasos. El primero es la fase cefálica. Este es cuando nosotros percibimos mediante sentidos como el auditivo, el visual, el olfativo, que vamos a ingerir comida. Esto va a producir saliva y nos manda al paso 2, la fase oral. Aquí es donde se va a dar el desdoblamiento de alimentos mediante los dientes y vamos a igualmente secretar saliva. Esto va a producir el bolo alimenticio. Mediante la saliva se producen enzimas digestivas que son la amilasa y la lipasa salival y la mucina. Aquí se pasa a la fase esofágica. Esto es cuando el bolo que ya producimos en la boca pasa al estómago mediante el esófago y a esto se le llama deglución. Como cuarto paso es la fase gástrica. Aquí el estómago segrega ciertas sustancias como es el ácido clorhídrico para así formar el quimo. La fase intestinal es donde se secretan sustancias pancreáticas como es el bicarbonato, agua y enzimas y además la bilis. Aquí se da una importante absorción de agua y minerales. Como ya mencioné, aquí es la fase donde interviene el intestino delgado, por lo que es donde se da esta mayor absorción de nutrientes. Para terminar se da la fase colónica. Esta ya es la última y como ya en el intestino se absorbieron los nutrientes, aquí ya lo único que queda por absorber es electrolitos y agua. Cabe destacar que la absorción es mediante vellosidades en el intestino para estas transportarlas a la sangre. Bueno, pues los carbohidratos. Los principales carbohidratos son los polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Algunos ejemplos de los monosacáridos serían la fructosa y la glucosa. De los disacáridos serían la lactosa, que sería el azúcar de leche, y la sacarosa. De los polisacáridos serían los almidones. La amilopectina constituye el 75% de estos almidones y estos almidones son atacados por la amilasa salival. Esta, para que se active, tiene que tener un pH de 6.7. La amilasa salival y la pancreática van a actuar sobre estos polisacáridos y esto nos va a dar los oligosacáridos. Por ejemplo, los oligosacáridos serían el disacárido de la maltosa y esto los vamos a encontrar en el borde del cepillo de las células epiteliales. Además de que estos oligosacáridos van a intervenir en el proceso de digestión. Algunas enzimas con más de un sustrato, podemos ver la sacarasa. Esta va a hidrolizar, va a romper y va a hacer a la sacarosa y esta nos va a dar la glucosa y la fructosa. Y la lactasa va a hidrolizar, va a romper a la lactosa y esta nos va a dar una glucosa y una galactosa. La deficiencia de estas oligosacáridasas
va a poder traer consecuencias como la diarrea, flatulencias y pues esto al ingerir estos carbohidratos. Pues la diarrea sería como el aumento de las moléculas de los oligosacáridos pertenecientes en la luz intestinal y las flatulencias pues se debe a la producción de gas del CO2 por los residuos de los disacáridos en la porción distal del intestino delgado y del colon. Les voy a exponer sobre la digestión de las proteínas. Esta digestión comienza en el estómago, donde las pepsinas fraccionan algunos de los enlaces peptídicos. Los precursores de la pepsina se denominan pepsinógenos y son activados por el ácido gástrico. La mucosa gástrica contiene diversos pepsinógenos en el intestino delgado. Los polipéptidos formados por la digestión gástrica se digieren por las enzimas proteolíticas del páncreas y la mucosa intestinal. Las endopeptidasas actúan sobre los enlaces peptídicos interiores de las moléculas peptídicas. La formación de las endopeptidasas activas a partir de sus precursores solo ocurre cuando han llegado a su sitio de acción. A consecuencia se forma la enterosinasa en el borde del cepillo. Esta enterosinasa contiene 41% de polisacárido. Esto hace que evite que se digiera a sí misma antes de ejercer su efecto. Las carboxipeptidasas del páncreas son exopeptidasas que hidrolizan a los aminoácidos. Algunos aminoácidos libres son liberados en la luz intestinal, pero otros se liberan en la superficie celular por los aminopeptidasas. Algunos dipéptidos y tripéptidos son transportados activamente hacia las células intestinales y son hidrolizados por las peptidasas intracelulares, de manera que los aminoácidos entran en la circulación sanguínea. La digestión final para formar aminoácidos ocurre en 3 lugares: la luz intestinal, el borde del cepillo y el citoplasma de las células de la mucosa. En la absorción de las proteínas, estas se absorben a través de las membranas luminales de las células en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. La energía de este transporte proviene del transporte del sodio. Unión de sodio entra en la célula arrastrando el aminoácido. La mayoría de péptidos y aminoácidos se unen con sus proteínas específicas en la microvellosidad celular y requieren sodio para transportarse. En la membrana luminal se han encontrado por lo menos 5 tipos de proteínas de transporte para los péptidos y aminoácidos. Entonces, tanto la absorción de las proteínas como de los carbohidratos se da por difusión facilitada. Evaluación de la absorción y metabolismo intestinal. Digestión de los lípidos. La absorción de grasas es un proceso muy eficiente de tal manera que aproximadamente el 95% de los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal, con un máximo de unos 500 gramos por día. La digestión de los lípidos comienza en el estómago con la lipasa gástrica y se supone que el 10% del total de la digestión de los lípidos en casos de insuficiencia pancreática, la actividad de la lipasa gástrica puede llegar hasta el 90%. La lipasa gástrica actúa de forma óptima con un pH de 4,5,5. No necesita cofactores y resistente a la pepsina. En presencia de un pH neutro o de ácidos biliares, la lipasa gástrica se degrada rápidamente. Los ácidos grasos libres en el estómago estimulan la secreción pancreática de la lipasa y colipasa. El páncreas también secreta fosfolipasa A2, colesterol esterasa. Las gotas de grasa son emulsionadas por los ácidos biliares presentes en la luz duodenal a gotículas de una micra de diámetro, lo que aumenta enormemente la superficie de actuación de la lipasa. La lipasa se une a la colipasa e hidroliza los triglicéridos, donde producto de la digestión de los lípidos, ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa A2 activa por tripasa separa el ácido graso en posición de 2, dando como resultado ácidos grasos y fosfolípido. Digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago con la pepsina gástrica, producida en las células principales del estómago. La pepsina se libera de una forma de proenzimas progestígeno
1 y 2 se activa en presencia de un pH bajo y se activa en presencia del pH neutro del intestino. La proteólisis gástrica no es esencial en la digestión de las proteínas, pero juega un papel muy importante ya que libera aminoácidos libres que estimula la secreción de colecistoquina por las células endocrinas de duodeno y yeyuno, y esta a su vez estimula la secreción de proteínas pancreáticas, como lo muestra aquí en la imagen. Bueno, pues yo les voy a presentar los ácidos grasos de cadena corta en el colon. Para empezar, son absorbidos y producidos en el colon. Son ácidos débiles de 2 a 5 carbonos y tienen una concentración de 80 milimoles por litro en la luz intestinal. Se forman por la acción de las bacterias colónicas sobre los carbohidratos, almidones, fibras. En otras palabras, es el material que no se digiere en el tubo digestivo alto y entra al colon. Son metabolizados y constituyen gran parte del consumo calorífico, el consumo energético y tienen un efecto trófico sobre las células epiteliales. Efecto trófico me refiero a que segregan glándulas. Tenemos una imagen del intestino, está el colon y alrededor de este es el 60% acetato, el 25% propionato y el 15% butirato. Algunas de sus funciones es que combaten la inflamación, hay un intercambio de iones de hidrógeno y estos ayudan a mantener el equilibrio ácido-básico sobre el pH. Es una fuente de energía porque es una barrera epitelial. El buritato y el acetato hacen moco, es la producción de moco. Esto es para tener una estructura saludable del epitelio. Regulan el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Otra de sus funciones es que absorción del sodio, el buritato absorbe agua en el colon, son absorbidos mediante transportadores específicos de las células epiteliales. Hola, buenas tardes, soy Carla y hoy les voy a hablar sobre la absorción de vitaminas. Las vitaminas liposolubles, que son A, D, E y K, son deficientes su absorción cuando se deprime de las grasas a causa de la falta de enzimas pancreáticas o cuando no hay bilis en el intestino por alguna obstrucción. La mayor parte de las vitaminas son absorbidas en el segmento superior del intestino delgado, pero la vitamina B se absorbe en el íleo. La absorción de vitaminas hidrosolubles es la absorción de la vitamina B y la absorción de folato son independientes al sodio, pero las otras 7 vitaminas que son tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, pantoteonato, biotina y el ácido ascórbico son absorbidas por portadores como el sodio. La absorción de minerales, en cambio, es el calcio y el hierro. En el calcio solo se absorbe un total de 30 a 80% de lo que consumimos, y es a través del derivado de la vitamina B, la absorción del calcio. Se ajusta a la necesidad del organismo, es decir, cuando aumenta existe una deficiencia y si disminuye es un caso de exceso. Y el hierro, en cambio, se pierde en el organismo relativamente una cantidad pequeña. Las pérdidas por lo general no son reguladas y el organismo no controla esos cambios de rapidez con lo que se absorben desde el intestino. La cantidad que se absorbe de hierro es de 3 a 6% de lo que ingerimos y casi toda la absorción de este hierro ocurre en el duodeno. Los principios nutricionales y el metabolismo energético. El organismo animal oxida carbohidratos, proteínas, lípidos, produciendo CO2 y agua y la energía necesaria para nuestros procesos vitales. El CO2, el agua y la energía también se producen cuando el alimento es un sujeto a combustión fuera del organismo. Sin embargo, en el cuerpo, la oxidación no es una reacción semi-explosiva, más bien es como un proceso gradual, algo complejo, lento y que se denomina catabolismo, el cual es el que libera pequeñas cantidades de energía utilizables.
Sin embargo, la energía puede almacenarse en el organismo de forma de compuesto de fosfato, que es una alta energía especial y en forma de proteína, grasa y carbohidratos complejos. La formación de estas sustancias por proceso que captan en lugar de liberar energía se denomina anabolismo. El índice metabólico es la cantidad de energía liberada por el catabolismo de los alimentos en el cuerpo. Es la misma que se libera por la combustión del alimento fuera del cuerpo. La energía liberada por estos procesos catabólicos del cuerpo es utilizada para mantener funciones corporales, digerir y metabolizar alimentos. La cantidad de energía liberada por unidad de tiempo es el índice metabólico. El índice metabólico se suele medir por el consumo de CO2 y oxígeno mediante un tipo de espirómetro que está lleno de oxígeno y que es un sistema de absorción del CO2. La caloría es la unidad estándar de la energía. La calometría directa y la indirecta. La directa es la energía liberada por la combustión de partículas alimenticias fuera del organismo, que se puede medir directamente. Y la indirecta es la producción de energía también que se puede calcular mediante una medición de productos de oxidaciones biológicas que producen energía, es decir, CO2 y agua, y productos terminales del catabolismo en las proteínas. Factores que afectan al índice metabólico pues son varios, pero el más importante es el muscular, el esfuerzo muscular. Equilibrio energético es el que nos habla de la primera ley de termodinámica que todos lo conocemos, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto también se puede aplicar a los organismos vivientes. Por lo tanto, se habla de un equilibrio de la energía entre el consumo calórico y el gasto de la energía. El objetivo de la nutrición es determinar los tipos y las cantidades de alimentos que favorecen a la salud y el bienestar. Esto comprende no solo los problemas de desnutrición, sino también la sobrenutrición, el gusto y la disponibilidad. Una alimentación óptima incluye, además de agua suficiente, calorías, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas en proporciones adecuadas. Por eso hay que ayudarnos con un buen consumo y una buena distribución calórica, un buen consumo de vitaminas y nuestras necesidades de minerales. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarnos atención.